Las esponjas se pueden reproducir de forma asexual mediante el proceso de gemación, donde pequeñas yemas son expulsadas y de ellas se forman otra esponja. Y también se puede reproducir de forma sexual. Aunque no tienen gónadas, las esponjas tienen gametos sexuales, es decir, óvulos y espermatozoides, que son expulsados al exterior, es decir, al agua, donde se da la fecundación. Algunas esponjas suelen ser hermafroditas. Hermafroditas que son organismos que se reúnen los dos sexos en un mismo individuo. Reproducción de nidarios. Los nidarios son animales simples de ambientes acuáticos y marinos. Poseen una reproducción de forma sexual y asexual. Reproducción de los nemátodos y platelmintos. Estos dos grupos están formados por gusanos, que suelen ser parásitos o de vida libre. En ambos casos, estos gusanos se pueden reproducir de forma asexual a través de la regeneración de un fragmento. Estos grupos de invertebrados también se producen de forma sexual, a través de la fecundación interna, donde se forman huevos dentro de la hembra. Los gusanos redondos y planos tienen órganos sexuales con óvulos y espermatozoides, que usan para la reproducción sexual. La mayoría de ellos son hermafroditas. Reproducción de los anélidos. Los anélidos, como por ejemplo las lombrices de tierra y las sanguijuelas, tienen una reproducción asexual por escisión, el cual es un proceso muy parecido a la fragmentación, donde un solo individuo se puede romper en varias partes y reconstruir un cuerpo completo de cada una de estas partes. Por ejemplo, la parte posterior del cuerpo se desprende y de ambas partes se reconstruye un nuevo individuo. También se puede reproducir de forma sexual. Existen algunos anélidos que son hermafroditas, como la lombriz de tierra, y existen otros que tienen sexos separados en machos y hembras. La fecundación por lo general es externa, ya que los machos depositan los espermatozoides en bolsas externas que tienen las hembras para almacenar los gametos masculinos. Reproducción de los equinodermos. Los equinodermos, como las estrellas de mar o los erizos de mar, se pueden reproducir de forma sexual o asexual dependiendo de la especie. La reproducción asexual se da por fragmentación, es decir, un pedazo del cuerpo del adulto logra formar un nuevo individuo, como por ejemplo en las estrellas de mar, que suelen soltar uno de los brazos para que se pueda desarrollarse una nueva estrella de mar. La mayoría de las especies de equinodermos se reproducen de forma sexual, como por ejemplo los erizos de mar, que normalmente tienen sexos separados, es decir, existen machos y hembras que secretan óvulos y espermatozoides al agua donde se da la fecundación y forman pequeños huevos que se pueden desarrollar bajo rocas. Reproducción de los moluscos. Los moluscos, como por ejemplo los pulpos, se reproducen solamente de forma sexual. Tienen células masculinas y femeninas. Dependiendo de las especies, pueden ser hermafroditas y tener un proceso de autofecundación, o también pueden ser machos y hembras los cuales tienen fecundación externa, donde los óvulos y espermatozoides se cruzan en el agua donde se forman los huevos. Reproducción de los artrópodos. Los artrópodos, como por ejemplo insectos y cangrejos, se reproducen de forma sexual y de forma asexual, dependiendo de la especie y de la necesidad del grupo. Cuando se reproducen de forma sexual, las hembras son fecundadas por los machos de forma interna y después ponen huevos que se pueden desarrollar de dos formas. De forma directa es cuando nace un individuo igual al adulto, pero de tamaño más pequeño, como por ejemplo los camarones, los saltamontes y los cangrejos. De forma indirecta, es decir, del huevo nace una larva que va teniendo cambios fuertes con el tiempo. A esta serie de cambios se los llama metamorfosis, como por ejemplo las mariposas y los escarabajos.
La reproducción asexual en los artrópodos se da de distintas formas. Por ejemplo, existe la partenogenosis, donde las hembras ponen huevos que no han sido fecundados por un macho, pero aún así se puede desarrollar y convertirse en un nuevo individuo, que sería como un clon de la madre. Esto se da por lo general en colmenas de abejas y en las hormigas.